Neye entonces dibujó un círculo. El círculo representaba la cúpula tanto del Niemeyer como del laboratorio experimental que se iba a edificar en el concejo de Illas. Lo que sucede, me dijo, es que en Illas, y al contrario que la ciudad origen, la cúpula tiene subsuelo que horadar y por el que crecer sin herir el paisaje rural, porque el respeto por el ecosistema en el proyecto es una de sus premisas. No alterar indebidamente ningún entorno. Y la escalera de la cúpula luego será muy importante, pero eso no te lo voy a explicar hoy. ¿Y por qué no hoy? Quise saber yo que indudablemente me sentía flirteando. Porque lo que sucede en esa cara superior del plano, me respondió muy seria, todavía nadie lo sabe. Así que ahora sígueme e interrúmpeme sin dudarlo cuando no lo tengas claro. Entonces me habló, mientras lo esbozaba, de lo incomprensible e incluso peligrosa que podía resultar para un ser humano cualquiera, un ser sin educación en el arte, la obra culmen del suprematismo que, sin embargo, encarnaba algo transparente. Esa nada activa de la que ya algo me había adelantado. Luego quiso saber si conocía la ópera futurista La Victoria sobre el Sol, porque, para explicarnos a este Malevich último, el del suprematismo de la fase dinámica, hay que remontarse a esa representación en el Teatro Luna Park de San Petersburgo, cuando en 1913 un grupo de futuristas urden el espectáculo del arte total, una vanguardia destinada a romper con los conceptos y las palabras, con la escenografía antigua y con la vieja armonía musical. Movimientos futuristas por aquel entonces, en la Rusia que antecedía a la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre, había varios, pero todos coincidían en dos aspectos cruciales: en el interés por los nuevos caminos artísticos y en la fascinación por el progreso y la tecnología. La Victoria sobre el Sol comenzaba con un prólogo escrito por Yelnikov, que sostenía la idea de que las palabras son especialmente potentes cuando tienen dos sentidos, cuando son unos ojos vivos para el misterio y a través de la mica del sentido fulguran un segundo significado. Pero al parecer el drama de Khrushchev, como observó Igor Tentiev, no tenía que leerse porque estaba repleto de absurdos, de sucesos fascinantes, perspectivas infructuosas y recónditas, por lo que la Victoria sobre el Sol tenía que ser vista en sueños o como mínimo en escena. El Sol aquí había sido escogido como un símbolo del arte contra el que se rebelaban los futuristas. Malevich, que fue quien se encargó de los decorados de la escenografía, declaró en un periódico que el sentido de esta ópera era la subversión de uno de los valores más grandes del arte como valor del pasado, y en los círculos artísticos siempre se ha considerado La Victoria contra el Sol como la obra seminal que impulsó la existencia del cuadrado negro sobre fondo blanco, el cuadrado que se apropiaba de la posición estratégica que ocupaba hasta ese momento en sus alturas el icono religioso, en la exposición futurista 0,10, la fase primera y estática del suprematismo. El cuadrado es una abstracción mística que repite el soporte plano del cuadro. Es solo el comienzo, y por lo que Malevich apuntó que era el elemento suprematista básico. El cuadrado negro se había transfigurado en el cero de la forma. ¿Y por qué razón? Porque hubo un tiempo, un largo tiempo de oscuridad, al menos en Europa, en el que el cero ni siquiera existía, hasta que pasa a asentarse en el siglo XVI gracias al uso que hicieron de él los mercaderes que lo expandieron. Y antes de Malevich, quiere decir Malevich, y hasta Malevich, el cuadrado carecía de valor plástico. Malevich, que será quien conduce las ideas de la revolución artística al espacio pictórico, que es el espacio compositivo, pero en fuerte discrepancia con aquellos que quieren subordinar el arte y la creación absoluta a las necesidades utilitarias de la sociedad. Aunque al entender de Neye es a través de la estética de Baumgarten, desde donde Malevich se dirige a nosotros para hablarnos
desde el lenguaje del silencio. Baumgarten había distinguido dos planos, el plano de lo conocible, lo analizable, y el plano de lo reconocible, pudiendo ser lo conocible a su vez distinto o confuso, y lo reconocible claro u oscuro, y el controvertido Blanco sobre Blanco de 1918, blanco de esquisto albayalde, un blanco más cálido debido a su comportamiento electrónico como fondo, y el blanco conocido desde la Edad Media como lana filosófica, un blanco con un matiz azulado en el espectro y por tanto más frío en la forma, es, con sus dos distancias, de lo reconocible lo claro y de lo conocible lo confuso, es decir, en la matriz cartesiana del fenomenólogo lo artístico. Manifestará sobre ello Malevich que el artista, el pintor, ya no está ligado al lienzo, al plano de la pintura, sino que es capaz de trasladar sus composiciones de la tela al espacio.